La capital de la noticia está en todas partes. La mejor información lo trae. Las noticias My Little Pony, la número 1 de nuestra región. Desde el norte de Guaymas, Sonora, México, la mejor información de My Little Pony está en todas de nuestras plataformas, en todo México y Latinoamérica. Síguenos en todas de nuestras redes sociales y visita lasnoticiasmlp.com. Sintoniza Vía TV y escucha Vía Radio en el 107.1 FM en Guaymas. Las noticias My Little Pony, información de verdad, de Grupo FIE. Esta es una producción de Grupo Noticiero en Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Ladro Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y con lo último de la información más relevante de la actualidad del fandom. Con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El lado informativo. Amigos y amigas de toda cada noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, quien nos sintonice en cualquier parte del mundo. Bienvenidos acompañados con más de El Lado Informativo, donde aquí te informamos escuchando con nosotros. Bueno, eso iba a decir exactamente con el eslogan, pero a veces me olvido las cosas. Pero ya sabe que ya acostumbra a hacer exactamente todo lo que diga el jefe. Bueno, en fin, acompañados en este viernes, concretamente 16 de marzo de este año, y por supuesto, como verán, pensaba que era sábado 15, bueno, 15 de marzo tenía que decir miércoles, che. Pero el punto es que esta semana vamos a arrancar con un tema bastante muy específico que vamos a compartir completamente esta semana, y claro que esto tenga que ver con el ámbito de la salud. Y esto puedo decir con anterioridad. Es momento de contar completamente las expectativas, sobre todo la gente que obviamente, y por supuesto, antes que darles ahora crítico tras el sol, y por supuesto, en esta jornada de hoy, vamos a compartir completamente un motivo de reflexión, pero también un motivo bastante un poco más contingente. Quisiera hablar respecto a lo que tenga que ver con el tema del capítulo 7, pero esto lo vamos a abordar completamente la próxima semana, güey. Pero ya sabrán por obvias razones que esto puede ser lo más corto que podemos hacer lo posible. Lo cierto es que ya estamos confirmando a respecto a lo que estamos haciendo, lo que nosotros hacemos, lo que hacemos y lo que hacemos, lo que también igualmente queremos. El tema de esta semana, como dijimos exactamente, se trata de nada más y nada menos que las experiencias que ustedes como seguidores de nuestra página, escuchando a través de nuestro podcast, en nuestras redes sociales y de nuestras plataformas digitales, vamos a hablar sobre lo que ocurrió realmente sobre el COVID-19. Y muchos conocemos que realmente esta enfermedad cambió completamente en el panorama y mayor de los casos razones no sobran, pero realmente los motivos de pandemia ha sido un tema bastante medio complicados, pero realmente la situación a veces solamente puede traerse consecuencias para el bien como también consecuencias para el mal, ya sea por razones sociales, económicas, políticas, del entretenimiento. Todo ha cambiado completamente en tan solo los últimos 4 años. Por eso, situaciones como esto, vamos a comprender completamente las razones que todavía no se sobran, pero habrá muchísima más que dar, muchísima contingencia. Por lo tanto, hace semanas al respecto que hice realmente una convocatoria, o incluso en un comunicado que hicimos realmente, dijeron que iban a participar realmente en un podcast como este. Pues la verdad, honestamente, ustedes los seguidores que obviamente estuvieron acá desde hace poco tiempo, hay algunos que sí leyeron y otros no entenderán realmente lo que estoy diciendo. Pero el punto es que gracias igualmente por enviar realmente mi contacto en mis redes sociales o en mi server de Discord. Bueno, realmente a veces dejo utilizar de vez en cuando Discord, pero ha habido demasiadas complicaciones o motivos un poco más drásticos. Por lo tanto, ya obviamente entenderán las razones un poco más serias que nadie pidió, pero sí obviamente los necesitan. Bien.
Para dar muchísimo más contexto, era un momento de conocer un poquito más sobre este asunto, podemos decir exactamente. Y no digo completamente a lo que estoy hablando. Entonces, para dar muchísima expectativa sobre esta situación, no cabe duda que esto ya sabíamos que hablar de este tipo de motivos ya me tenía bastante un poco más persistente, puedo decir, con muchísima anterioridad. Pero hay cosas que a mí no me gustan para nada. Por supuesto que estamos hablando por obvias razones un poco más complejas. Pero también hay razones no sobran. Hermano, esto ya, obviamente, hablar de COVID, ya no digo que esto sea bastante triste, sino también motivos un poco más serios que usted no lo entiende. Todos hemos sufrido momentos tan críticos como este, pero a decir verdad, ya no tenía nada que ofrecerles realmente en cuanto a cuestión de calidad como cantidad. Pero también hay razones que están más allá de este motivo un poco más contingente y nada relativo que estamos planificando. Pero con todas mis expectativas con COVID, esto sería bastante que quiero compartirles en este día de hoy. Pero realmente, antes de obviamente introducir con los demás que hayan participado, exactamente quiero compartirles un poquito sobre mi vida, cómo fue realmente los últimos 4 años. Es momento de relatar completamente de cómo fue relativamente en estos 4 años. Si bien hace poco tiempo, pues hablar respecto sobre esta historia, quiero compartirles una anécdota, como dije. Todo comenzó realmente en un enero o febrero de este año. Yo estaba obviamente durante años estudiando realmente en diferentes carreras, ya sea de comunicación o de turismo. Fue una de las carreras que más tenía que soportar realmente. Si hay una cosa que más me da un putísima madre que tengo que soportar realmente, es la burocracia universitaria. Y resulta que esta situación es la que tenía que soportar día y noche, sonámbulo para hacer cualquier tipo de proyectos, haciendo este tipo de cagaderos. ¿Para qué? Para demostrar que los rectores y los profesores son una especie de chupamedias sindicales. Y por lo tanto, no solo tengo que soportar entregando proyectos, sino también exámenes, prácticas y uno que otra excursión. Porque la última vez que me llevó una excursión fue una especie de represa natural, o en mayor de los casos una cascada natural de más de casi 225 metros de altura. Lo cual realmente sí estuve ahí y casi me quieren llevarme muerto. Pero al menos intentaba de todo para escalar y casi lo logré, porque obviamente mi pesaje es casi más o menos de 104 libras. Por eso tenía que escalar, pero lo cual sí escalaba, pero pese a mi peso, lo cual no tenía ningún tipo de problema. Pero ese es otro tema para abordar. Lo más cierto de todo esto es que después de lidiar con exámenes, periodos de todo esto, algo estaba sucediendo en el resto del mundo. Si bien a finales de 2009, sobre todo en Latinoamérica, teníamos que soportar completamente la primavera latinoamericana. Y realmente este tipo de contenido, que obviamente ya hice al respecto de este tema, pues realmente sí hubo estallido bastante tan grave en todos los países. Pero en otro lado del mapa, pues decir exactamente, una brutal pandemia comenzó a ganar no solo relevancia o poderío, sino también razones no sobran de todo lo que está ocurriendo. Pero hay motivos un poco más complejos que nadie pidió, pero sí entenderá cuáles son las razones un poco más complicadas de esta vida un poco más seria. Un docente o un maestro, si no me equivoco, vino realmente a mi clase. Yo estaba en la carrera de turismo, como dije, realmente a finales de febrero, obviamente, mientras estábamos dando clases, pues la directora o rector, pues decir exactamente, colocó una especie de comunicado, pero no, a nosotros no le dimos importancia. Pero cuando nos sentamos sobre la noticia del COVID que llega obviamente de algunos lugares de otros países, puedo decir diciendo, esto no, todavía no había llegado. Y dijimos realmente, pues, ¿what? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Incluso obviamente me enteré lo ocurrido acá en Italia, y puedo decir exactamente que en Italia sí ocurrió realmente una brutal pandemia que comenzó a ganar no solo impacto, sino también motivos que todavía no sobran, porque unos acontecimientos que muchos conocen como el incidente de la Champions aquel febrero de 2020, sobre todo en la ciudad de Bérgamo, al noroeste de Italia,
Ahí comenzó realmente el verdadero problema y la expansión llegó realmente a otras ciudades y por supuesto a otros países que también han considerado como alerta naranja o alerta roja. Resulta que casi los italianos que estuvieron visitando, es decir, varios turistas de alrededor del mundo vinieron acá en estas ciudades de Italia, tuvieron que abandonar. Pero hay un error que acabo de cometer, es que cuando habían regresado los países de, obviamente, varios turistas desde Italia hasta sus respectivos lugares del mundo, pues tuvieron que traer contaminados justamente una vez que salieran de los aeropuertos. Y por supuesto, comenzó relativamente la purga. Y la purga comenzó relativamente en otros países. Y dijimos que este caso no se llegó realmente hasta un 3 días después, que sí se confirmó el primer caso. Y por lo tanto decimos, esto no ocurrió. Pero semana tras semana estamos tratando de lidiar con esto. Y finalmente llegó lo que es el maldito 11 de marzo. Y ese 11 de marzo fue lo que llevó completamente, lo que más me llama la atención es que los mandamos a casa. Y anunció realmente que las clases van a pasar obviamente de ser presencial a ser en línea. Debido a que los casos de COVID comenzó solamente en Santa Cruz y luego en Cochabamba. Pero poco tiempo más tarde, cuando se enteró el primer caso de COVID en nuestra región, en el sur, fue obviamente ya sabía que esto iba a pasar. Así que obviamente nos declaramos alerta roja y nos mandaron a casa, obviamente a tener con mejor conexión a internet, soportando con algunas cosas, por ejemplo, lidiando con mis padres, soportando obviamente cualquier tipo de discusión. Obviamente tengo que lidiar comprando algunas cosas de víveres, todo estaba bastante en armonía. Y casi no podemos salir de casa, pero salvo por comprar armas, alimentos o algo por el estilo. Y soportar pagos obviamente como por ejemplo el tema de los servicios básicos. Bueno, al menos en el gobierno sí hubo pagos obviamente de otras empresas. Sí mantenidos realmente la pandemia durante casi un año entero, pero realmente no duró mucho cuando se trata de control regular de la salud. Aún todavía no está lidiando con las vacunas, pero al menos sí. Estaba totalmente, apenas está dando mucha esperanza para que pueda salvar la vida. Pero un cambio drástico me llamó la atención, o mayor de los casos, me dio completamente una pérdida bastante seria. Panas, esto no es un juego de la vida ni la muerte, se trata de algo que se cuestiona muy serio. La pérdida de mi abuelo y la pérdida de mi tío entre agosto y mayo de 2020 fue lo que más me impactó. Y coloquialmente puedo decir exactamente, mis parientes acaban de fallecer y realmente fue el motivo que me dejó completamente en claro que ya estaba teniendo un cambio drástico no solo de personalidad, sino también el dolor ya me estaba afectando relativamente de forma emocional. Y esto es lo que me duele, de que gracias al bicho he perdido a mis dos familiares que yo personalmente son considerados como mi auténtica salvación. Porque a partir de aquí hubo una especie de colapso mental y colapso familiar de formas drásticas, a tal motivo que el año siguiente tuvimos que mudarnos de casa porque mi padre andaba bastante re loco desde que a finales de octubre, si no me equivoco, tanto dolor que había sufrido que comenzó a comportarse de forma tan drástica. Por eso está comportando mi padre de forma muy, pero tan tonta, que inició abusivamente de formas drásticas. Y por eso obviamente lo mandaron al anexo. Es decir, estuvo 3 años preso. Y realmente no digo que no merecía, sino también esto se pasaba de ser teniendo huevazo. Así obviamente que el año siguiente nos mudamos de casa, porque obviamente si nos encuentra incluso llamando desde la cárcel, casi nos quiere matar literalmente. Eso porque la pandemia afectó completamente toda su estabilidad mental. Y lo más acérrimo de todo esto, también soportando con prestamistas, soportando realmente con el tema de los abogados y bla 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 bla, incluso consiguiendo trabajo de medio tiempo. ¿Saben qué? Es que el trabajo de medio tiempo puede ser que te ayude realmente para recuperar lo económico. Lo cierto es que muchas empresas así, medianas, pequeñas o grandes, también se colapsan. Digo porque realmente han tenido motivos bastante tan pedorros que ya realmente ya perdieron completamente su razón de ser y ya no ganaron dinero como fueron en los últimos años. Y realmente la pandemia golpeó realmente a la industria de todo tipo. Incluso como consumidores también nos afectó igualmente. Así que como tal,
Hay motivos que nos sobran. Realmente durante estos años tenía que ayudar realmente el tema de constituirse por algunas cosas, por ejemplo, abrir realmente de nueva cuenta su comedor, pero su comedor ha tenido un poco de éxito. El problema realmente logísticamente es que mucha gente ya no viene realmente a consumir. Pero realmente el problema relativamente tiene que ver porque mucha población se quiere irse, otros obviamente ya no pueden soportarlo porque razones políticas puedo decir exactamente, que ya lo dije en más de una ocasión, gracias a las hadas de Evo o de Ducho, fueron las razones que obviamente que mucha gente ya no quiere realmente consumir en esta región. Algunos prefieren irse al eje central donde hay mayor estabilidad económica, ya que los demás departamentos les importa un carajo. Incluso solo quieren aprovecharse completamente de todo el poderío. ¿Para qué? Para exprimir completamente cada centavo de nuestros recursos naturales. Y eso es la razón principal porque los azules les quieren obviamente seguir sustentando con los bolsillos de los recursos naturales. Y lo peor, soportando también el cambio climático. Incluso, si no me equivoco, en octubre de 2021 tuve que lidiar con uno de los episodios más tontos de todos los tiempos, o al menos casi me lleva completamente muerto. Fue el incidente de la granizada de noviembre de 2021. Justamente en los días de la noche de Nightmare, gracias obviamente a una entrevista o mayor de los casos en mi participación en Pone Latino de aquel año. Y realmente fue un motivo bastante oh my god que esto pasaría a la historia. Y así puedo contar realmente diferentes anécdotas de lo ocurrido en 4 años. Tuve que volver a hacer como antes, tuve que irme a rehabilitación debido por lidiar con otro problema de alcohol. Pero las cosas se hizo más grandes cuando ya estuve trabajando en Noticias P desde 2020 hasta la fecha. Pero también otras cosas más que obviamente podremos averiguar muchísimos detalles. Pero el único año que más que puedo decir exactamente sería la última sentencia de muerte antes de que el 2024 me llevaría completamente toda mi tumba. Sería lo que es el 2023. ¿Y qué ocurrió realmente el año pasado? Puede ser que hubo cosas positivas y negativas, ya sea en el mundo del cine, la televisión y todo esto, pero también ha habido fuertes cambios que esto podría generarme algo de forma muy personal. Si bien el 2023 ha sido uno de los años más difíciles, pero también ha tenido casi los últimos años de glorieta, porque el mejor año para mí sería el 2022. Puede ser el 2022 ha sido un año bien sorprendente para mí, pero el 2023 fue un año casi que obviamente ya no tenía ningún tipo de sentido. Pero a partir exactamente que la última vez que obviamente tenía bastante vida, incluso tuve que soportar a rehabilitación, por eso ya cambié y gracias a los productos obviamente tipo como pastillas para la ira, pastillas para la cabeza, pastillas antidepresivos, pues ya tuve que lidiar con este control. Pero también hay otra cosa que más obviamente que ya no aguantaba más, o incluso ya me enteraba realmente desde los últimos meses. El regreso de mi padre había cumplido su sentencia. Por lo tanto, regresó a las calles, o mejor dicho, a su casa para estar contingentemente con su familia. Lo más acérrimo es porque ya todo el mundo ya lo sabía que había regresado. Pero esta vez para cometer fechorías, por supuesto que no. Tal vez sí, pero su alcoholismo sigue siendo como de costumbre, pero no. Puede ser que en la cárcel aprendió de lección, pero cuando regresó o incluso salió de forma con un toque de libertad incondicional, no aprendió realmente de las costumbres. El tipo ya mi viejo, que ya obviamente antes lo quería, pero ahora se ha vuelto un tremendo tarado. Y lo digo porque a veces mi padre es demasiado tan incrédulo, tan estúpido, que obviamente el alcohol se le revuelve demasiado a la cabeza. Incluso intenté ayudarlo, pero el tipo es un verdadero desgraciado. Entiendo realmente porque yo comprendo mis verdaderas razones que nos sobran realmente, porque la escuela, el trabajo y todo tipo de cosas, la vida puede ser una cagada, pero a veces el COVID ha cambiado cosas para el mal como para el bien, y no hay ningún tipo de lógica que esto iba a suceder factura, pero entenderán las razones un poco más concretas. Lo más acérrimo es porque esto es lo que iba a sentenciarme completamente de todas las cosas que en los últimos 4 años que estoy contando en estos momentos fueron bastante amplios. Incluso voy a dedicar un libro al respecto sobre este detalle, incluso de mi vida personal. Si fuese un escritor, yo contaría no solo anécdotas, sino también episodios que yo personalmente, y ustedes puedan leerlo relativamente, todas las cosas, todos los sucesos y acontecimientos,
aunque sea en mi dato biográfico, son irreverentemente soportando toda la gente llena de mierda. En especial en redes sociales o en la vida real, porque hay mierda en todos lados. Sin importar de su aspecto, su ingenuidad o incluso gente que era buena onda, ahora se ha vuelto bastante bien culeros después de todo. Pero esto realmente es lo que iba a describir cómo fue lo de estos 4 años soportando todo este desgraciado, todo este melancólico episodio que acabo de comentar. Y bien, antes de finalizar completamente el programa, por supuesto, es momento de conocer realmente los testimonios, cómo fue realmente la pandemia de 2019, que según muchos guachos quieren afirmar completamente de todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, escuchemos los testimonios, puede ser bastante algo lógico, pero sí, esto tenía bastante sentido, pero también ha habido muchísimos que esto podría afirmar completamente de todo que podemos describir completamente lo que estamos escuchando. Así que vamos directamente con los mensajes, o mejor dicho, las palabras de los desconocidos. Así que este es el primero que me llama la atención por parte del Blondie Rojo, conocido como Creeped Cartoon. Escuchemos lo que dice a continuación. Cuando la pandemia pausó las balas del terror que causó el estallido social, se dio el encierro, la desinformación más el miedo a contagiarse. La primera noche de Enigmaré en medio de la pandemia había aprendido que no necesitaba salir de casa para contar historias de terror, ya que tienes el móvil, tu computadora y una idea. Aunque estar encerrado artificialmente me ha ayudado a protegerme del virus que está fuera de casa, me ha ayudado a compartir tiempo con mi hermano y mi madre. Ha hablado con el Caballo Rojo de Creepy Cartoon, día 6 de marzo de 2024. Gracias igualmente, mi estimado chato. Bueno, siguiendo con más de esos testimonios, tenemos otra llamada realmente por parte de grandes hermanos. Así que adelante, mi estimado. Los primeros años de la pandemia ha sido bastante aburrido, tuve que navegar en internet y quedándome en casa viendo la televisión. Antes de que la pandemia llegara a nuestro país, nos estábamos enfrentando a una escalada de violencia nunca antes visto en democracia. En el año 2021 sufrí una tremenda depresión y solo el contacto con mis amigos personales en las videollamadas quiso superar la depresión. También participé en una clase virtual con alumnos de otras comunas. Actualmente, aunque ya no tengo clases de gimnasia desde la cepa de Omicron, la costumbre de lavar las manos al llegar a casa y desinfectar los productos salidos del mercado llegó para quedarse en el Chile en su despertar de la pandemia. Grandes animaciones YouTube, marzo de 2024. Bueno, gracias igualmente, ok. Bueno, grandes animaciones o Vicente para los compas realmente. Si creen que esto todavía relativamente no hemos acabado con el programa, pues aquí tenemos otra llamada más por parte de nuestra participación para acompañarnos en este último programa. Aquí un testimonio sorpresa por alguien más, así que les doy completamente la llamada. Adelante, que vamos a contar realmente otra historia. Adelante. Y Pegasister, ya sabes cómo me conocen desde hace mucho tiempo que me retiré. Soy yo, Realidad. Sé que me retiré, pero ya estoy de regreso. Les voy a contar mi experiencia de cómo sucedió la pandemia. La experiencia de la pandemia que tuve hace como de ese tiempo que te estaba de la pandemia, pues estaban en casi un segundo grado de secundaria, y pues ahí cuando estaban en plena vacaciones de Semana Santa, de repente la escuela me comunicó sobre el COVID, la pandemia que pasó. Ahí nos mandaron en casa y luego nos mandaron a clases virtuales, y eso al principio con la pandemia me costó acostumbrarlo así en las cosas en casa, pero luego tiempo después ya me acostumbré porque siento que
la pandemia, dice que fue duro, aparte de muchas muertes, eso sí me sorprendió. Y aparte, no sé qué decir si la pandemia sí fue de buena experiencia o mala, pero es que sí importó es de cuidar de nuestra salud, porque, porque si no se puede dar el contagio de COVID. Aparte, la otra cosa que ya me acostumbré por las clases virtuales que pasé durante la pandemia y aparte lo logré sacar buenas calificaciones, pasar todas las tareas y todos los apuntes y todo. Ya la pude aquí en casa porque siento este, fácil y otro, desde que estaba de presencial, sí fue difícil de acostumbrarme al presencial, pero ya acostumbré a hacerlo en casa y todo esto. Aparte me pasé junto con mi familia en la pandemia, tuvimos que cuidar, aparte pasamos tiempo, pues, jugamos y aparte nos hicimos reír, unos chistes. Espero que, espero que después de la pandemia que pasó, ya volvió casi la normalidad, pero sí, cuando después de la pandemia ya regresé a la presencial con el último año de preparatoria que voy ahora. Al principio, cuando estaba casi la mitad del quinto grado de preparatoria, durante plena pandemia, los de mi colegio nos mandaron regresar a presencial con el cubreboca y todas las medidas de seguridad. No ha sido tan fácil como cree en presencial después de la pandemia en casa durante 2 años y luego y traté de acostumbrar en el presencial que tuve. No fue nada fácil en el presencial, pero sí me acostumbré virtual, porque en eso se me lo puede poner más fácil. Pero ya después de que pasó toda la medida de la pandemia, ya se quitó el uso de obligatorio de cubrebocas en el colegio. Y después ya no pudimos poner cubrebocas, porque dice que la pandemia ya fue baja. Algunos de mi colegio de compañeros siguen usando cubrebocas, otros no, porque algunos prefieren cuidarse y otros que están hartos de la pandemia que pasó. Y muchos no tuvieron muchos casi no tuvieron experiencia buena con la pandemia, porque precisamente es peligroso. Eh, Creo que es todo. Espero que les guste mi reseña de cómo sentí desde la pandemia. Atentamente, Rarities. Así que, adiós. Y bueno, sí, obviamente, gracias igualmente a las personas que estuvieron participando realmente en este lado informativo de esta semana. Y por supuesto, antes de irnos directamente con las conclusiones de todo esto, sé que algunos intentan grabar, obviamente, ya sea con una IA, con un Loquendo o incluso con su propia voz que estuvieron realizando el día de hoy. Lamento informar realmente que ustedes, a pesar de que intentaron lo posible para hacerlo, pero llegan demasiado tarde para hacer este proyecto como este. Y puedo decir exactamente que lo que estamos llevando completamente a la contraria. No cabe duda que el COVID pudo cambiar las cosas para el mal, pero también para algunas cosas que obviamente no tendrían vuelta atrás. Lo más acérrimo fue la principal causa que nosotros como sociedad sí tuvimos que adaptar algunos métodos para poder sobrevivir, o incluso peor de los casos, llevar muchísimo a la contraria. A veces obviamente tenemos que soportar relativamente las causas como debieron ser, pero también nos sobra completamente algún que otro opinión o argumento, pero sacando realmente las conclusiones, pues el COVID puede tener muchísima maleza, pero hasta el día de hoy sigue siendo la verdadera problemática que cambió la vida para muchos y por supuesto razones que nos sobran. Por lo tanto, y por lo cito,
Pues esto es la respuesta que nos concreta a lo largo de este programa. El COVID puede ser malicioso para muchos, pero ha habido que un método nacido por el interior por otros. Pero también deben aprender la lección no solo por ahorrar o incluso concientizar el medio ambiente, sino también cambios sociales que pronto o temprano van a estallar, soportando así cualquier tipo de porquería que se puede encontrar en todos lados. Pero al menos nos deja un tema de reflexión que nos daría exactamente dos preguntas. Exactamente es qué va a pasar luego. ¿Habrá un nuevo rebrote? O en mayor de los casos, la otra pregunta es, ¿estamos condenados a extinguir nuestro mundo? Pues puede ser que tenga que ver con teorías de conspiranoicos, pero esas son dos preguntas que podrían reflexionar ustedes aquí en los comentarios. Y entenderán por qué este tipo de preguntas podría terminar confusos en sus mentes, pero como dijimos, el COVID cambió la vida y destruyendo otros sin importar completamente lo más patrimonial que podría describir completamente como una sentencia al dios de la guadaña. Eso debe decir, al dios de la guadaña que podría sentenciar a cualquiera que se pueda encontrar en su camino. Y realmente lo aprovechó perfectamente. Y bueno, hasta aquí vamos a finalizar con el lado informativo de esta semana. Si les gustó, dar like, compartir, suscriban para que no se pierdan nuevo episodio que subimos cada semana al respecto completamente de los temas que estamos dando a conocer sobre detalles un poco temas serios, como también temas del fandom MVP, que ustedes pueden hacer cualquier sugerencia aquí en los comentarios. Les saludo más crítico de y antes de irme, sígueme en mis redes sociales a través de nuestras redes sociales, concretamente en X, Instagram, en TikTok, en YouTube y Facebook, así como Noticia P también de forma simultánea. Y por supuesto, si les gusta el acto informativo, estamos disponibles a través de Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Spotify y demás plataformas que se pueden encontrar en cualquier rincón del planeta. Hasta aquí vamos a concluir completamente con nuestra programación especial. Si les gustó, dar like y compartir, suscriban con sus amigos o con sus grupos para que obviamente entenderán de esta situación como esto. Así que gracias por acompañándonos y nos reencontramos hasta la próxima con más. Saludos y cabalga. Permiso.